En días recientes, un ministro protestante evangélico es- escribió en las redes sociales, ¿verdad?, unos argumentos, ¿verdad?, Eh, sobre los cuales él entendía que había una incompatibilidad entre ser cristiano y ser masón. Sobre el tema, ¿verdad? Y los argumentos que allí se exponen, no voy a comentar nada, pues realmente es un tema que yo no domino y no conozco a profundidad. Por lo tanto, no sería justo, ¿verdad?, si emito algún tipo de opinión al respecto. Sin embargo, es- esta expresión, ¿verdad?, me lleva a reflexionar un poco en lo siguiente. Y es en el enfoque de algunos cristianos de estar, ¿verdad?, juzgando, rechazando, condenando inclusive aquellas expresiones, ¿verdad?, aquellos pensamientos, ¿verdad?, que no encajan con el dogma, ¿verdad?, del cristiano per se. Estar como que aquello que no encaja en mi dogma o en mi expresión teológica, pues simplemente se condena, se reprime o se invisibiliza o simplemente, ¿verdad? Se, se trata como un tema que no debería tener el espacio, ¿verdad? El cual tiene el espacio teológico que postulamos. O sea, en otras palabras, yo tengo unas creencias, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo manejo al que cree diferente a mí? ¿Cómo manejo al que piensa diferente a mí en términos políticos, en términos sociales o en términos religiosos y teológicos o filosóficos, ¿verdad? Como cristiano, ¿cómo debo manejar, ¿verdad? A esa persona que tiene una filosofía diferente, una filosofía de vida, ¿verdad?, diferente a la mía, sin entrar en si es buena o es mala, simplemente diferente, siempre con respeto. Yo soy de los que piensa que el cristiano siempre es respetuoso hacia todos los seres humanos y deferente hacia las creencias de cada ser humano. Yo recuerdo cuando era niño, ¿verdad? Escuchaba a sectores muy fundamentalistas dentro del mundo evangélico, ¿verdad? Que postulaban que aquellos jóvenes que iban a la universidad se exponían, ¿verdad?, a las corrientes filosóficas, ¿verdad?, humanísticas, que le iban a alejar de Dios. Aquellos que iban a la universidad se exponían, ¿verdad?, a los científicos, ¿verdad?, el estudio de la ciencia, que se oponía a, ¿verdad?, al conocimiento revelado por Dios, ¿verdad? Y uno iba con esos temores a la universidad. Gracias a Dios, nada que ver, todo lo contrario. Yo entiendo, ¿verdad? Y en mi caso personal, que cada conocimiento adquirido, ya sea desde el ámbito científico, desde el ámbito humanístico, desde el ámbito filosófico, me acerca más a Dios porque me abre el entendimiento, una comprensión más grande y profunda, y puedo ver lo grande que es Dios, ¿verdad? La grandeza infinita que de Dios a través del saber y del conocimiento, ¿verdad? Esto, como decía Gabriela Mistral, que el conocimiento nos acercaba un poquito más a Dios, ¿verdad? En una paráfrasis de lo que ella expresaba. Y ¿verdad? No hay necesidad de invalidar a nadie, de estar fustigando a nadie, porque, ¿verdad? Y es triste, en la historia lo vemos, ¿verdad? Como en la época medieval, ¿verdad? Al que no encajaba en el dogma oficialista, ¿verdad? Se exponía a cosas horribles, ¿verdad? En la época de la Inquisición, ¿verdad? El que no encajaba en el dogma se exponía a la hoguera, ¿verdad? Por tener algún tipo de expresión o espiritualidad diferente a lo oficialista, ¿verdad?, al establishment, a lo establecido. Vemos como en el caso de España, los moros y sefardíes, los judíos, ¿verdad?, y los árabes o musulmanes fueron expulsados del territorio por tener otras creencias. Vemos como en la colonización de Puerto Rico, ¿verdad?, cuando llega la cultura hegemónica europea que trae el cristianismo, ¿verdad?, de alguna manera a los aborígenes sus creencias se le impuso el cristianismo y se menospreciaba sus creencias, y de igual manera las creencias de los afrodescendientes se ridiculizaban, ¿verdad?, por así decirlo,
¿verdad? Porque no eran necesariamente a la talla o al molde de lo que era el dogma del cristianismo. Yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, eso es un gran tesoro para mí, es algo tan valioso porque Jesucristo nos habló del reino de Dios y ese reino más allá de, ¿verdad?, ridiculizar, más allá de invisibilizar, de no darle la posibilidad de existencia a otras corrientes filosóficas, nos invita a ser luz del mundo. Y la pregunta que yo me hago, que es que ese tesoro que es el Evangelio, ese tesoro que es el reino de Dios, no es lo suficientemente poderoso para impactar positivamente a alguien que cree de otra manera y que su vida sea transformada. Porque yo tengo que imponer, o sea, cuando como creyente yo llego al punto de imponer, de quizás atacar otras creencias, pues algo está pasando, porque el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio llega a la profundidad del corazón solito, es un tesoro, es una vivencia que yo proclamo y el Espíritu Santo se encarga de llevarlo directamente al corazón de ese interlocutor y germina y tiene un impacto positivo. Si yo tengo un tesoro, ¿por qué, verdad? Desde mi punto de vista, pierdo el tiempo criticando a otras religiones, ¿verdad? Inclusive, tristemente, dentro de los mismos, ¿verdad? Contextos denominacionales, unas iglesias criticando a otras, unas de derecha, otras de izquierda. El punto que quiero traer es por qué lo que es diverso, lo que es diferente, lo que, ¿verdad?, no encaja en el oficialismo, se trata, ¿verdad?, con ese desprecio o se trata con ese ataque, ¿verdad?, apologético que algunos justifican cuando no es necesario. Comparto la siguiente parábola, ¿verdad? Es una parábola que no es cierta, pero trae una enseñanza, ¿verdad? Una fábula. Dice, Arquímedes, ¿verdad? Un navegante experimentado de grandes mares, de 7 mares, recibió de una orden de caballeros antiquísima un documento muy antiguo. Ese documento era un mapa de un tesoro. Ese tesoro, ¿verdad?, estaba en la zona del Argento. Navegó el gran mar, ¿verdad?, con su flota y llegó al espacio geográfico indicado por el mapa y descubrió el área de la plata llena de metales preciosos, de oro, de plata, ¿verdad? Simplemente tenía que volver, ¿verdad? Regresar allá a Europa para coordinar una logística, para traer mano de obra y traer tecnología que le permitiera hacer excavaciones y sacar el tesoro que había allí encontrado. Regresa, ¿verdad?, navegando por los mares. Sin embargo, cada barco encontrado en el camino, que iba en busca de otros tesoros, ¿verdad?, de otros mapas, Arquímedes perdía el tiempo que se supone que invirtiera en volver a Europa a buscar mano de obra, ¿verdad?, la logística para excavar y sacar el tesoro, lo perdía cuestionando, criticando a los barcos y flotas que iban hacia otros lares, hacia las Indias orientales, hacia el África, con otros mapas de otros tesoros, ¿verdad? ¿Qué iba a saber Alquímedes si era cierto o correcta la información que tenían aquellos mapas, ¿verdad? Pero él sí sabía que la información que él tenía era veraz, que tenía una gran fortuna y un gran tesoro. Sin embargo, cuando estos navegantes lo confrontan, si estos mapas nuestros no son correctos, pues enséñanos, ¿verdad?, el mapa, la dirección, ¿verdad?, si es que lo sabes. Sin embargo, él no quiso compartir la información porque obviamente su fortuna, su tesoro estaba en juego, ¿verdad? ¿Verdad? Que otra persona se apropiara de aquel descubrimiento y no compartió tampoco su tesoro.
Alquímedes seguía perdiendo su tiempo. Pasaron años, llegó al puerto, ¿verdad? Y allí cuestionaba a los grandes marineros, a las grandes flotas, invirtió su tiempo en tratar de demostrar que cada uno de ellos estaba equivocado y que esos mapas no eran correctos y en ellos no se hallarían tesoros alguno. Algo que era cierto es que el mapa que él tenía sí tenía el tesoro. Tampoco compartió con nadie la información de la localización geográfica de aquel tesoro. Al cabo de los años, Alquímedes, ¿verdad? No pudo desarrollar una logística de retorno, olvidó por completo contratar personas para que trabajaran en las minas y falleció. Jamás volvió al tesoro, tenía el conocimiento, estuvo en el lugar del tesoro, pero perdió su tiempo cuestionando, ¿verdad? Atacando, minimizando a las personas que tenían mapas de otros tesoros. Así ocurre con el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, es tesoro. Quienes hemos experimentado el cambio en nuestro corazón, producto de haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, sabemos que el Evangelio es real, que el Evangelio transforma las vidas, que el Evangelio te cambia la cosmovisión, ¿verdad? De mundo. Por lo tanto, es real, es un gran tesoro que queremos compartir, ¿verdad? Dice la palabra que una luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se expone para que alumbres. Ustedes son la luz del mundo, somos la luz del mundo, tenemos un tesoro de gran valor. Perder el tiempo, ¿verdad? Cuestionando a las filosofías de, ¿verdad? Digamos, al estoicismo, a otras filosofías, ¿verdad? Estamos claros en lo que creemos, pero ¿por qué invertir nuestro tiempo y nuestra energía en tratar de demostrar, ¿verdad?, que otras religiones están mal, ¿verdad? Digamos los musulmanes, digamos los hinduistas, digamos, ¿verdad?, los budistas. ¿Por qué perder nuestro tiempo en cuestionar las ideas de otros si lo que yo tengo es lo suficientemente poderoso para cambiar y transformar la vida del corazón de cualquier ser humano? Recuerdo hace muchos años en una, ¿verdad?, reunión de jóvenes, ¿verdad?, en una iglesia, se invitó a un grupo de misioneros, ¿verdad?, cristianos, una pareja, de misioneros cristianos en países musulmanes, especialmente en el área del Líbano. Ciertamente las leyes del Líbano prohíben el cristianismo. No se puede, ¿verdad?, ser un misionero así, profesando el cristianismo públicamente, porque conlleva unos riesgos. Sin embargo, me impactó grandemente que estos misioneros desarrollaron una estrategia de evangelización sin decir una sola palabra, sin cuestionar la religión, ¿verdad?, del Islam ni de los musulmanes, siempre respetando las creencias de cada cual. Simplemente la estrategia era lo que dice el Evangelio, a lo que nos mandó Jesucristo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ellos decidieron, ¿verdad?, hacer misiones desde el amor. Y ellos iban a una comunidad y veían las necesidades y las suplían, alimentaban a los huérfanos, ayudaban con, ¿verdad?, materiales escolares, daban tutoría, ellos servían, se desvivían por la comunidad. Impactaba mucho, ¿verdad?, a aquellas personas de otra religión, la forma de ser tan buena, tan respetuosa, tan bondadosa de estas personas, de estos misioneros, al punto que algunos de ellos les preguntaban: ¿por qué ustedes son diferentes? ¿Por qué a ustedes les importan los seres humanos? ¿Por qué ustedes cuidan de los enfermos? ¿Por qué ustedes ayudan al que está necesitado? ¿Verdad? ¿Por qué comparten su pan?
llegado el momento, el terreno fértil en los corazones impactados por Dios y por ese buen testimonio, ¿verdad? De amor y compasión, a puerta cerrada, en la casa de aquellos misioneros, a quienes ya tenían la confianza de compartirlo, les revelaban la verdad. Somos así, somos amorosos, somos respetuosos, amamos al ser humano porque somos cristianos. Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nos enseñó y nos modeló el amor. Por eso, no con palabras, sino con acciones concretas y afirmativas, demostramos y validamos, ¿verdad? Mostramos y predicamos el amor de Dios. Aquello fue tan impactante para ciertas personas que de hecho fui testigo de personas que venían del Líbano, ¿verdad? De esas zonas que eran antes musulmanes, conversos al cristianismo, impactados por ese gran testimonio, ¿verdad? Sin decir una sola palabra. Y ellos le confesaban que la idea de los cristianos o de Jesucristo era otra, ¿verdad? Ellos no sabían que los cristianos amaban y se desvivían por los seres humanos y que eran compasivos y misericordiosos. Y sí, definitivamente, ¿verdad? Este testimonio caló muy profundo en mi corazón. Años, ¿verdad? Que ha quedado, ¿verdad? Grabado esta experiencia como un tesoro. Y realmente es valioso. Es valioso lo que tenemos, cristiano. Tú eres la luz del mundo. Tú tienes un tesoro en tu corazón. No tienes la necesidad de perder el tiempo criticando a quien no adora como tú, a quien no piensa como tú, a quien tiene otra filosofía de vida. Comparte el amor de Dios, que tu presencia, tu testimonio, tu forma de ser sea la manera que Dios utilice. Mira, para atraer a vidas que viven sin fe y sin esperanza, ¿verdad? Con mucha sabiduría del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 13, 44 y 45, parábola del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos, el evangelio, ¿verdad? Que proclamamos, el evangelio que vivimos más que nada, ¿verdad? Que compartimos, ¿verdad? Ya sea con, ¿verdad? Con una expresión, no tiene que ser una expresión teológica profunda, con una expresión que llegue a la vida y al corazón del que nos escucha o el que interactúa con nosotros o se cruza en nuestro camino, y acompañado por acciones hermosas, ¿verdad? Por un buen comportamiento, por una acción bondadosa, compasiva. El cristiano no se pasa por la vida juzgando la vida de los demás. Eso es perder el tiempo. El cristiano tiene un tesoro y muestra una nueva posibilidad, una nueva forma de vida, una nueva, ¿verdad? Manera de darle sentido a la existencia, ese vacío existencial que hay en la vida de cada ser humano, con humildad y con respeto al ser humano, ¿verdad? No tratando a nadie como menos, ¿verdad? De una manera elitista o clasista, ¿verdad? No tratando a las personas por su condición social, nada que ver. Amando a todos en igualdad de condiciones, porque el Señor Jesucristo nos invitó a la mesa, y en aquella mesa se sentaron todos sus discípulos, y la invitación de Dios, del Señor Jesús, es para todos los seres humanos. Por lo tanto, no invertimos nuestro tiempo en ponerle etiquetas a las personas o en descartarlas, o que si son de tal ideología política, derecha, izquierda. Compartimos el Evangelio, los amamos a todos. La mesa es inclusiva para todos y para todas. Por lo tanto,
nuestra expresión religiosa, nuestra expresión litúrgica, inclusive administrativa, eclesial, debe ser una de conformidad a lo que el Evangelio establece. Qué triste, ¿verdad? Escuchaba en una prédica recientemente, es llamarse cristiano, pero no practicar nada de lo que dice el Evangelio y pensar que se está viviendo un cristianismo. No releamos el Evangelio. Hay un tesoro en cada palabra dicha por el Señor Jesucristo que si la ponemos en práctica transformará la vida de quienes nos rodean y la gloria del Señor será experimentada en personas que realmente lo necesitan. Que Dios te bendiga y te utilice con poder, ¿verdad? Y que compartas ese gran tesoro que tienes en tu corazón revelado, no por voluntad humana, sino por el Espíritu de Dios a tu corazón, quien te reveló que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Comparte, ¿verdad? Comparte, no hay necesidad de imponer ninguna idea a nadie, ¿verdad? Respetando la conciencia de cada ser humano, respetando el momento que Dios escoja para que la persona crea, porque no es las personas no van a creer cuando yo lo diga, es cuando el Espíritu Santo lo viabilice o lo permita o esté en el tiempo perfecto del Señor. Nos toca con humildad, con paciencia, seguir orando, seguir pidiendo a Dios iluminación para que cada persona, ¿verdad?, venga el conocimiento de la palabra del Señor, para que este evangelio sea proclamado hasta los confines de la tierra según la voluntad del Señor, y no en nuestro tiempo y no a nuestra manera y no mediante la imposición, sino mediante el amor y dejarnos usar por Dios como Él quiera, como instrumento. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios y su favor te acompañen siempre. Buenas noches.